La frase "la realidad supera la ficción" es una frase que podría encajar perfectamente en muchas historias de este canal. Y la siguiente historia es otra más de esas, pero incluso hasta dudo mucho que exista algún libro o película que pueda llegar a mezclar una décima parte del drama, la tragedia y el horror del siguiente caso. En el video de hoy vamos a hablar de los hermanos Steiner. Stephen Gregory Steiner nació el 18 de abril de 1965. Tenía un hermano mayor y 3 hermanas. Él era el tercero de los 5 hijos de Kay y Delbert Steiner y vivía en Merced, California, Estados Unidos. La tarde del 4 de diciembre de 1972, Stephen, que tenía 7 años, se encontraba volviendo a su casa luego de asistir a clases. En ese momento fue interceptado por Ervin Murphy. Frente a Stephen, se presentó como un representante de la iglesia y le mencionó que estaba buscando donaciones. Ervin le preguntó a Stephen si su madre podría donar algo, a lo que el chico respondió que sí. Cerca de ellos, un auto Buick blanco se detuvo. Iba manejado por Kenneth Parnell, un compañero de trabajo de Ervin, un abusador de menores. Kenneth había engañado a Ervin para que lo ayudara en sus planes. Le había dicho que era un aspirante a pastor evangélico y que quería un niño para poder criarlo en un trato religioso. Stephen, creyendo que los 2 hombres lo iban a llevar hasta su casa para recibir las donaciones, se subió al auto, pero Kenneth se dirigió hasta su cabaña cerca de Cadiz Valley. Kenneth abusó de Stephen y le dijo que él había recibido su custodia porque sus padres no lo querían y no podían mantener más a sus hijos. También comenzó a llamarlo Dennis. Durante los siguientes años, Kenneth fue llevando de un lugar a otro a Stephen por el estado de California, mientras cambiaba de trabajo o conseguía trabajos temporales. Mientras Stephen crecía, Kenneth perdía el interés en él, así que empezó a planear en secuestrar a un niño nuevamente. El secuestro de Stephen le había salido bien, llevaba años con él y nunca lo habían atrapado. Pensó que podía utilizar al joven Stephen para lograr su objetivo, pero no lo consiguió. Stephen, tiempo después, mencionaría que había saboteado todos los intentos de secuestros en los que había participado porque no quería que otro niño pasara lo mismo que él había pasado. Pero a pesar de sus sabotajes, Kenneth, con la ayuda de un amigo, en febrero de 1980, logró secuestrar a otro niño llamado Timothy White, de 5 años. Stephen veía cómo sufría Timothy, y 2 semanas de ver ese sufrimiento fueron suficientes para él. No iba a dejar que Timothy viviera lo mismo que él había vivido, y por ese motivo decidió ayudarlo a escapar para volver a estar con sus padres. El 1 de marzo de 1980, aprovechando un día mientras Kenneth se había retirado del domicilio para trabajar, los 2 chicos escaparon y se dirigieron hasta una comisaría. Al día siguiente, Kenneth ya había sido detenido y los niños se reunieron con sus familias. Kenneth fue posteriormente enjuiciado, condenado a solo 7 años de prisión y recibió libertad condicional tras cumplir 5 años solamente. A Stephen le costó bastante acostumbrarse a la vida con su familia. Había vivido muchos años con Kenneth y el estilo de vida con reglas era algo difícil para él. Una vez que la historia fue conocida, a Stephen se lo trató como un héroe nacional. Recibió mucha atención de los medios, daba entrevistas y era posiblemente la persona más conocida de Merced, su ciudad. Tiempo después se casó y tuvo 2 hijos, Ashley y Stephen Jr. Pero trágicamente, el 16 de septiembre de 1989, mientras volvía a su casa del trabajo, un automóvil salió de la entrada de un campo y se cruzó a lo largo del camino. Stephen, que no llevaba casco, golpeó el lado del conductor del vehículo y sufrió lesiones graves en la cabeza. Menos de 1 hora después, había muerto. A su funeral, demostrando el cariño de la ciudad,
asistieron aproximadamente 500 personas. Uno de los portadores de su féretro fue Timothy White, de 14 años para ese momento. El apellido Steiner era asociado a la valentía de Stephen en la ciudad de Merced, pero todavía faltaba que se desarrollara otra historia con ese apellido. El hermano mayor de Stephen era Cary, quien tuvo que sufrir la muerte de su hermano y también la muerte de Jesse, su tío, con quien estaba viviendo. Jesse apareció asesinado con un tiro de escopeta. En 1991, Cary intentó suicidarse y en 1997 fue arrestado por posesión de drogas. Sufría de crisis nerviosas. Cuando le pasaba esto, se refugiaba en el hotel Cedar Lodge, un hotel cercano al parque Yosemite, donde había conseguido trabajo haciendo labores de mantenimiento. Aprovechando este trabajo, el 15 de febrero de 1999, aproximadamente a las 11 de la noche, golpeó la puerta de la habitación 509. Le pidió disculpas a sus ocupantes por la hora, pero dijo que necesitaba hacer un arreglo de una gotera. En la habitación estaban Silvina Peloso, de 16 años, Carol Sun, de 42, y Julie Sun, de 15. Silvina se encontraba de vacaciones en Estados Unidos, y Carol quería que antes de que volviera a Argentina, conociera el Parque Nacional Yosemite. Por este motivo se encontraban hospedadas en ese hotel. Las mujeres dejaron pasar a Cary, ya que mencionó que era un trabajo urgente y que no podía esperar hasta el día siguiente. Una vez dentro, el tono amable de Cary cambió por uno agresivo y amenazó a las 3 mujeres con una pistola calibre 22. Con el arma en la mano, Cary, para que se quedaran tranquilas, les dijo que solo quería robar, así que las ató y las amordazó. Encerró a Silvina y a Julie en el baño. Entonces, con una soga estranguló a Carol. Posteriormente, mató a Silvina. La última en ser asesinada fue Julie, a quien llevó hasta el lago Don Pedro. Los cuerpos de Carol y Silvina fueron puestos en el auto que había alquilado Carol para hacer ese viaje, y Cary lo tiró por un barranco. Días después, volvería para quemarlo. Para ese entonces, las 3 mujeres ya estaban siendo buscadas por el FBI al no tenerse noticias de ellas. Y al haber estado hospedadas en el hotel donde trabajaba Cary, fue interrogado, pero fue eliminado de la lista de sospechosos porque la impresión que le dio a los investigadores era la de una buena persona, y no creían que él tuviera algo que ver con la desaparición de las mujeres. Posiblemente esa misma impresión les había dado a las 3 mujeres cuando lo dejaron ingresar en su habitación en medio de la noche. En julio de ese mismo año, Cary volvió a actuar. Esta vez la víctima fue Joy Armstrong, una joven de 26 años que fue acuchillada y decapitada. La investigación de esta última muerte condujo nuevamente a los investigadores hacia Cary, quien finalmente terminó confesando los crímenes. Y tras esta confesión, hubo críticas al FBI. Primero, por haber descartado a Cary como sospechoso, y segundo, porque durante ese tiempo habían estado asegurando que los asesinos de las primeras 3 víctimas estaban presos, haciendo referencia a un grupo de ex convictos con historial de violencia y drogas a quienes habían detenido como sospechosos. En el juicio, Cary se declaró inocente por razones de demencia. Sin embargo, se encontró sano y fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado y fue condenado a muerte. Varios asesinatos sin resolver se los quisieron relacionar con Cary, pero por falta de pruebas no se llegó a nada. Entre ellos estaba la muerte de su tío Jesse. Los asesinatos de Cary mancharon la asociación que se hacía del apellido Steiner en la ciudad de Merced. Como ejemplo, hay que mencionar que la ciudad le había pedido a sus residentes
que propusieran nombres para parques que harían honor a los ciudadanos notables. Los padres de Steven habían propuesto que uno fuera nombrado Steiner Park, pero la idea fue rechazada porque los funcionarios de la ciudad pensaron que ese nombre sería más asociado a Cary que a Steven. Sean Flynn, un periodista que escribió sobre los dos hermanos, mencionó: «Tienes un hermano que fue sometido a un horror indescriptible durante años, pero parece ser un chico alegre. Y tienes al otro, quien no muestra interés en nadie y es muy solitario». ¿Cómo dos hermanos forjaron destinos tan diferentes? En la historia de los hermanos Steiner, podemos ver cómo las decisiones que tomaron los definieron más que las situaciones que les tocó vivir. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.